Hola, profe Chablé. Nuestro equipo está conformado por Jacer Torres, Greta Mendoza, Yulemi Hernández, Diane Hernández y Carolina Camal. Y esto es nuestro trabajo sobre los ácidos nucleicos. Empecemos. Los ácidos nucleicos y el ADN en particular son macromoléculas claves en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria que se transmite de padres a hijos y proporciona las instrucciones sobre cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento células de tejidos y organismos. La manera en que el ADN lleva esta información y cómo la usan células y organismos es compleja, fascinante y bastante sorprendente. Aquí solo echaremos un rápido vistazo a los ácidos nucleicos desde la perspectiva de las macromoléculas. Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Una definición más compleja sería que son polirribonucleótidos o polidesoxirribonucleóticos, pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamados nucleótidos. Muy bien, profe. Ahora le voy a contar la historia de cómo fue esto de los ácidos nucleicos. Esto se debe a Meissner en 1869, el cual, trabajando con los leucocitos y espermatozoides de salmón, obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Años más tarde se fragmentó esta nucleína y se separó un componente proteico y un grupo prostético. A este último, por ser ácido, se le llamó ácido nucleico. En los años 30, Kossel comprobó que tenían una estructura bastante compleja. En 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura tridimensional de uno de estos ácidos, concretamente del ácido desoxirribonucleico. Su nombre se debe a que se encontraban en primer lugar en el interior de los núcleos de las células y se teñían con colorantes biológicos con apetencia por los ácidos, debido a la presencia de ácidos fosfóricos. Posteriormente se supo que se encuentran en otras partes, mitocondria, plastos, ribosomas, citoplasmas, de las células eucariotas, aquellas que tienen núcleo, y en el citoplasma de las procariotas, células sencillas sin núcleo, así como en los virus, que son formas acelulares y por lo tanto no vivas. Hay dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, como el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN, y están presentes en toda la célula. Su función biológica no quedó plenamente demostrada hasta que Avery y sus colaboradores demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. Los ácidos nucleicos son polímeros lineales en los que la unidad repetitiva, llamada nucleótido, que está constituida por una pentosa, la ribosoma o la desoxirribosa, ácido fosfórico y una base nitrogenada, purina o pirimidina. La unión de la pentosa con una base constituye un nucleósido. La unión mediante un enlace éster entre el nucleósido y el ácido fosfórico da lugar al nucleótido. El ADN y el ARN se diferencian porque el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. El ARN contiene la base nitrogenada uracilo, mientras que el ADN presenta timina. La configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide, mientras que el ARN es un polinucleótido lineal que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios.
La función de ambos tipos de ácidos nucleicos está relacionada con el almacenamiento y el empleo de información, así como con su tránsito de unas células a otras, por lo que se dice que constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa a través de la acción conjunta de este y del ARN. En su composición general tenemos nucleócidos y nucleótidos. Un nucleótido está formado por 3 componentes. El primero es ácido ortofosfórico, el segundo un monosacárido y por tercer lugar una base orgánica nitrogenada. El monosacárido puede ser beta D ribosa, en cuyo caso se dice que es un ribonucleótido, o beta D desoxirribosa, en cuyo caso es un desoxibonucleótido. La base nitrogenada es una molécula cíclica que puede derivar de la pirimidina, formada por un solo anillo y de menor tamaño, o de la purina, formada por 2 anillos y más grande. Bueno, hay 3 tipos principales de bases pirimidínicas: citosina, timina y uracilo, y 2 tipos de bases púricas, adenina y guanina. Resulta de gran interés sobre todo constatar la diferencia de tamaño existente entre unas y otras. Además de estas bases, en la constitución de los ácidos nucleicos pueden participar otras, muy minoritarias, que suelen ser derivados de las anteriores. La unión entre la pentosa y la base nitrogenada se establece por un enlace glucosídico llamado N-glucosídico entre el carbono 1 de la pentosa y el nitrógeno 1 de una base pirimidínica, o el nitrógeno 9 de una base púrica, lo que constituye un nucleócido. La unión del ácido fosfórico y el nucleócido constituye un nucleótido. El enlace entre ellos es de tipo éster y se establece en el carbono 5 de la pentosa. Resultan así distintas combinaciones que dan lugar a los diferentes nucleótidos. De ellas, solo 4 desoxirribonucleótidos forman el ADN y 4 ribonucleótidos forman el ARN. El ADN en las pentosas se encuentra beta de desoxirribosa, en bases púricas adenina y guanina, y bases pirimidínicas la citosina y la timina. Para el ARN en la pentosa tenemos beta de ribosa en bases púricas adenina y guanina, y en bases pirimidínicas citosina y uracilo. Además existen algunos nucleótidos aislados o derivados con gran interés biológico, como moléculas que almacenan y transfieren energía, como es el ATP o el GTP, y coenzimas de oxidorreducción, así como NAD y FAD, o de otros tipos. Bueno, a continuación les voy a explicar las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas de los nucleótidos son moléculas orgánicas basadas en carbono, compuestas por estructuras anulares que contienen nitrógeno. Cada nucleótido en el ADN contiene una de 4 posibles bases nitrogenadas, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina. La adenina y la guanina son purinas, lo que significa que sus estructuras contienen 2 anillos fusionados de carbono y nitrógeno. En cambio, la citosina y la timina son pirimidinas y tienen solo un anillo de carbono y nitrógeno. Los nucleótidos de ARN también pueden contener bases de adenina, guanina y citosina, pero tienen otra base tipo pirimidina llamada uracilo, en lugar de la timina. Los azúcares. Además de tener conjuntos de bases ligeramente diferentes, los nucleótidos de ADN y ARN también tienen azúcares ligeramente distintos. El azúcar de 5 carbonos del ADN se llama desoxirribosa, mientras que el ARN, el azúcar, es la ribosa. Estas 2 moléculas son semejantes en estructura, solo con una diferencia. El segundo carbono de la ribosa tiene un segundo hidroxilo, mientras que el carbono equivalente de la desoxirribosa tiene un nitrógeno en su lugar. Los átomos de carbono de una molécula de azúcar se enumeran
1, 2, 3, 4 y 5. 1 se lee 1'. En un nucleótido, el azúcar ocupa la posición central. La base se une al carbono 1 y el grupo fosfato se une al carbono 5. El fosfato. Los nucleótidos pueden tener solo un grupo fosfato o una cadena de hasta 3 grupos fosfato que se unen al carbono 5 del azúcar. Algunas fuentes de información química utilizan el término nucleótido solo para el caso de un fosfato, pero en biología molecular generalmente se acepta la definición más amplia. En una célula, el nucleótido que está por añadirse al final de una cadena de polinucleótidos contendrá una serie de 3 grupos fosfato. Cuando el nucleótido se une a la cadena creciente de ADN o ARN, pierde 2 grupos fosfato. Por lo tanto, en una cadena de ADN o ARN, cada nucleótido solo tiene un grupo fosfato. Cadenas de polinucleótidos. Una consecuencia de la estructura de los nucleótidos es que una cadena de polinucleótidos tiene direccionalidad, es decir, tiene 2 extremos que son distintos entre sí. En el extremo 5 o inicio de la cadena sobresale el grupo fosfato unido al carbono 5 del primer nucleótido. En el otro extremo, llamado extremo 3, está expuesto el hidroxilo unido al carbono 3 del último nucleótido. Las secuencias de ADN generalmente se escriben en la dirección 5 a 3, lo que significa que el nucleótido del extremo 5 es el primero y el nucleótido del extremo 3 es el último. Conforme se agregan nuevos nucleótidos a una cadena de ADN o ARN, este crece en su extremo 3 cuando se une el fosfato 5 del nucleótido entrante al grupo hidroxilo en el extremo 3 de la cadena. Esto produce una cadena en la que cada azúcar se une a sus vecinos por una serie de enlaces llamados enlaces fosfodiéster. Ahora veremos las características del ADN. En el ácido desoxirribonucleico o ADN, las cadenas se encuentran normalmente en una doble hélice, una estructura en la que 2 cadenas emparejadas o complementarias se unen entre sí. Los azúcares y los fosfatos se encuentran en el exterior de la hélice y constituyen el esqueleto del ADN. Esta parte de la molécula se suele llamar esqueleto de azúcar-fosfato. Las bases nitrogenadas se extienden hacia el interior en parejas como los peldaños de una escalera. Las bases de un par se unen entre sí mediante puentes de hidrógeno. Características del ARN. A diferencia del ADN, el ácido ribonucleico ARN generalmente tiene una sola cadena. El nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosa, un azúcar de 5 carbonos, una de las 4 bases nitrogenadas, y un grupo fosfato. Aquí veremos los 4 tipos principales de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosoma y el ARN de transferencia y los ARN regulatorios. El ARN mensajero es un intermediario entre un gen que codifica proteína y su producto proteico. Si una célula necesita hacer una proteína en particular, el gen que codifica la proteína se activará, lo que significa que una enzima ARN polimerizante vendrá y hará una copia de ARN o transcrito de la secuencia de ADN del gen. El transcrito contiene la misma información que la secuencia de ADN de su gen. Sin embargo, en la molécula de ARN, la base se sustituye en sí una vez que se ha producido un ARN mensajero. Este se asociará con un ribosoma, una máquina molecular que se especializa en la fabricación de proteínas a partir de aminoácidos. El ribosoma utiliza la información del ARN mensajero para hacer una proteína con una secuencia específica cuando lee los nucleótidos del ARN mensajero en grupos de 3, llamados codones, y añade un aminoácido en particular para cada codón. Ahora explicaremos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es uno de los principales componentes del ribosoma y ayuda a que el ARNM se una al sitio adecuado para que se pueda leer la información de su secuencia.
Algunos ARNR también actúan como enzimas, es decir, ayudan a acelerar, en otras palabras, a catalizar reacciones químicas. En este caso, ayudan a formar los enlaces que unen los aminoácidos para formar una proteína. Los ARN que funcionan como enzimas se conocen como ribosomas. Ahora, los ARN de transferencia también participan en la síntesis de proteínas, pero su trabajo es servir como acarreadores. Llevan aminoácidos al ribosoma para asegurar que el aminoácido que se agrega a la cadena es el que especifica el ARNM. Los ARN de transferencia se componen de una sola cadena de ARN, pero esta contiene segmentos complementarios que se unen entre sí para formar regiones de doble cadena. Este apareamiento de bases crea una compleja estructura 3D que es importante para el funcionamiento de la molécula. Los ARN regulatorios. Algunos tipos de ARN no codificante ayudan a regular la expresión de otros genes. Tales moléculas de ARN pueden llamarse ARN regulatorios. Por ejemplo, los microARN, conocidos popularmente como mRNA, y los ARN pequeños de interferencia o siRNAs son pequeñas moléculas de ARN regulatorio de aproximadamente 22 nucleótidos de largo. Se unen a moléculas de ARNM específicas con secuencias parcial o totalmente complementarias y reducen su estabilidad o interfieren con su traducción y así proporcionan a la célula una manera de reducir o ajustar finamente la concentración de esos ARNM. Estos son solo algunos ejemplos de muchos tipos de ARN no codificantes y regulatorios. Los científicos todavía no están descubriendo nuevas variedades de ARN no codificante. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5', 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso.
Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina.